Ok. Vamos a avanzaremos. Vamos a aprender. A ver, primero, hemos realizado ejercicios donde tenían las anualidades la característica de ser simple. Y significa que es simple, que los periodos de pago Disculpa, su micrófono está apagado. ahí se apagó. Bueno, ¿hasta dónde han escuchado? En general se cortó, licenciado. Bueno, entonces decíamos que anualidad general es cuando no igualan los periodos de pago con los periodos de capitalización de los intereses. Entonces tenemos dos caminos. O hacemos que el periodo de pago cambie o hacemos que el periodo de capitalización cambie. Uno de esos dos caminos tenemos que elegir. No son los dos simultáneamente. Es uno de ellos, son excluyentes, ¿no? ¿Por qué? Porque los periodos no están igualando. Entonces, la metodología es convertir la anualidad general para que se convierta en una anualidad simple. ¿Y cómo logro? Haciendo que los periodos se igualen. Entonces, o cambio el periodo de pago o cambio el periodo de capitalización de intereses. Este segundo camino es cambiar los periodos de capitalización de intereses. Eso ya lo vimos. ¿Cómo? A través del tema que se llama tasas de interés equivalentes. Esa es la manera en que cambiamos una tasa nominal en otra nominal, una nominal en una anual en nominal, lo que ustedes querían, ¿no? Entonces, la herramienta que utilizamos para cambiar los periodos de capitalización de los intereses es tasas de interés equivalentes. Lo que no conocemos todavía es cómo cambiar los periodos de pago. Y ahora lo vamos a hacer. Ok. Vamos a agarrar el ejemplo de los alquileres. Decíamos, una oficina es objeto de alquiler, por lo cual se cancela en forma mensual la suma de
pesos 450 durante los próximos 2 años. Considerando que la tasa de interés vigente es del 7% capitalizable semestralmente, hallar el valor actual de los alquileres. Ya, entonces agarramos un ejemplo muy sencillo donde tenemos una oficina que es objeto de alquiler, pagamos cada mes alquiler, $450, y hemos suscrito un contrato por 2 años. La tasa de interés que reina en el mercado es del 7% capitalizable semestralmente, y lo que queremos ahorita es hallar cuánto es el valor actual de estos alquileres. Si ustedes hacen la gráfica, pues la gráfica les va a reflejar que se trata de un problema de anualidades. ¿Por qué? Porque todos los meses pagamos la misma cifra, ¿no? Entonces, lo que sucede es que termina un mes y pagamos alquiler. Termina el segundo mes, pagamos alquiler. ¿Y por qué es que por qué estoy diciendo que termina? Porque en realidad el problema no dice si se paga al principio o al final. Entonces se asume que es al final, ¿no? Entonces, termina el tercer mes, pagamos alquiler y así sucesivamente. ¿Hasta qué mes? Hasta el mes número 48. ¿Por qué? Porque el contrato dura 2 años. En el último mes pagamos el último alquiler, en el penúltimo mes pagamos el penúltimo alquiler, ¿no? Esa va a ser la situación, perdón, es 2 años 24 nada más tendríamos, ¿no? Ya. Esa va a ser la situación de la gráfica donde medimos el tiempo en meses y los pagos son pesos por mes. Pero resulta que acá los intereses no se pagan de manera mensual, sino se pagan de manera semestral. Entonces aquí vamos a tener un 7%, terminando el mes 6, vamos a tener un 7% capitalizable semestralmente dividido entre 2, ¿no ve? Y después en el mes 12, después en el mes 18, en el mes 24. Entonces, como todos los pagos son iguales, estamos frente a una anualidad. ¿Sabemos el plazo? Sí, entonces es una anualidad cierta. ¿Se paga al final del mes? Sí, entonces es una anualidad ordinaria. Pero es una anualidad que no es simple. ¿Por qué? Porque los periodos de pago son mensuales, en cambio los periodos de capitalización son semestrales. Entonces no son iguales. Por ende, este problema es una anualidad de tipo general. Aparte de ser simple, ordinaria, es general. ¿Qué fórmula tenemos? Ninguna, porque ninguna fórmula sirve para trabajar con anualidades generales. Entonces, ¿qué decíamos? Tenemos que cambiar una de las dos. Vamos a utilizar los dos caminos para que ustedes ya vean cuál es más fácil en cada problema, ¿no? Vamos a cambiar el periodo de pago de las anualidades. Para eso, ¿qué tenemos? Claro, tenemos el periodo de pago. ¿Cómo es el periodo de pago? Mensual. Tengo el periodo de capitalización de los intereses. ¿Cómo son? Semestrales.
Ok. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es trabajar con un semestre, porque lo que sucede en un semestre va a pasar lo mismo en los siguientes meses. Entonces, ¿qué pasa en un semestre? Empieza aquí, mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5 y mes 6. Estamos frente a un semestre, ¿no? ¿Y qué está sucediendo en el ejemplo? Que tenemos 450 por acá, 450 por allá, 6 meses en forma continua. Y lo que está sucediendo es que el interés se está capitalizando al final del semestre. Entonces, repito, la metodología que vamos a aplicar es transformar uno de los dos periodos. En este caso, vamos a cambiar el periodo de pago de las anualidades. Y el periodo de pago lo puedo ver en este semestre, porque yo pago 6 veces en un semestre el alquiler, en cambio, los intereses solo se capitalizan una vez. Entonces, cuando digo voy a cambiar el periodo de pago, ¿qué es lo que yo necesito? Lo que yo necesito es calcular cuánto es el alquiler semestral. Esta es la variable que yo necesito, ¿no ve? Necesito, y no la conozco. Necesito saber cuánto es el alquiler semestral. Porque si tuviera un alquiler semestral, empata con los periodos de interés y por lo tanto se convierte en una anualidad simple. Ahora, ¿cómo puedo tener un alquiler mensual? Es bien sencillo, muchachos. Estos son alquileres mensuales. Si quiero obtener un alquiler semestral, tendría que tener una R que le voy a poner aquí. Pero esta R es el haber llevado estos 450 del primer mes hasta el final del semestre. Implica llevar estos segundos 450 al final del semestre. En pocas palabras, es llevar los 6 pagos de 450 hasta el final del semestre. Y ahí, ¿qué hago? Lo que hago es sumar, ¿no ve? Entonces, eso para nosotros, esa R mayúscula para nosotros vendría a ser un valor futuro, porque estoy llevando los 6 pagos de 450 al final del semestre. Pero el problema es que para llevarlos yo necesito una tasa de interés semestral, porque yo no puedo utilizar la fórmula con una tasa de interés, perdón, al revés, necesito una tasa de interés mensual porque yo no puedo trabajar, no puedo llevar los 450 con tasas de interés semestrales, necesito una mensual. Entonces, pero la lógica para tener este pago, este alquiler semestral que les estoy diciendo es esta. Es juntar los 6 alquileres mensuales y convertirlos en uno solo al final del semestre. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, necesito, para llevar los alquileres mensuales, necesito una tasa de interés mensual. No puedo trabajar con el 7% capitalizable semestralmente. Entonces, lo que hacemos es, primero, hallar la tasa de capitalización mensual. ¿Cómo lo vamos a hallar? Con la igualdad que habíamos establecido en las tasas de interés equivalentes entre dos tasas de interés nominal. Una tasa nominal es 1 más I, y esta I está dividido entre 12 elevado a 12. No me digan de dónde estoy sacando. Estoy sacando de lo que hemos visto en las tasas de interés equivalentes, ¿no? Porque tengo una tasa nominal y tengo que transformarla en otra tasa nominal.
Entonces decimos, una tasa nominal es esta. Y la otra, eso debe ser igual a la otra tasa nominal que tengo, donde la I es el 7%, dividido entre 2, porque es capitalizable semestralmente, elevado a 2. Entonces, esa sería la ecuación entre las dos tasas de interés nominales, lo que vimos en las tasas de interés equivalentes. Ahora, ¿qué es lo que no conozco? Es la tasa que capitaliza mensualmente, la I que está al lado izquierdo. Esa I es la que tengo que despejar. Entonces diremos que I es igual toda esta cifra. Esto lo podemos dividir entre 12 menos 1. A ver, despéjemelo ahí, chicos. Esto es equivalente a 2 sobre 12. ¿Cuánto les da ahí? ¿Qué pasa? ¿Están en clases o no están en clases? Nadie me responde absolutamente nada. ¿Qué les pasa? ¿No les gustaría que me hagan una pregunta y no les dé ni la respuesta en absoluto? Pero bueno, si quieren así, yo también vamos a hacer de esa manera. Vamos a obrar ahora verificando quiénes están en clases. Si no, no tiene sentido pasar clases solo. A ver, señorita Ana Herbas Fernández. Señorita Ana Herbas Fernández, prenda su micrófono. Señorita Ana Fernández, Ana Herbas Fernández, no está en clases, ¿no? Ok. Ahí vamos a buscar a un compañero. Cristian Mamani. Señor Cristian Mamani. Señor Cristian Mamani, ¿está en clase o no? Tampoco. Ahora busquemos una señorita. Lucía Torres. Señorita Lucía Torres, ¿está en clases? Tercera llamada, señorita Lucía Torres. No está en clase. Buscamos otro compañero. Matías Soto García. Presente, licenciado.
¿Cómo estás? ¿Cuánto te dio a ti? No, aún no lo saqué, licenciado. ¿Pero qué pasa? Pues hombre, es una simple multiplicación y división de números. Sí, es que se me cortó un poco y no vi bien el ejercicio, licenciado. Erika Velasco Ramos. Señorita Erika Velasco Ramos. Erika Velasco Ramos. ¿Está en clases? No. Licenciado, ¿será que le puedo contestar? Alondra Velázquez. Espérame un ratito, Brian. Vamos a ver con cuántos alumnos estamos pasando, porque tengo ahí Buenas un tardes, montón. Lice. Alondra, ¿me estás escuchando? Sí, yo he sacado, Lice, 1.071. No, Pero, está mal. aquí. Necesito una tasa que capitalice mensualmente. 1.71 no es la tasa. A ver, antes que te dé la pauta, Laura, voy a pedir otro más. Vamos a buscar. A ver, señor Rodrigo López. Señor Rodrigo López. ¿Puede prender su micrófono, señor Rodrigo López? No, ¿cómo va a aprender si no está en clase? Otro. Gustavo Quinteros León. Licenciado, buenos días, buenas ¿Cómo tardes. estás, Gustavo? ¿Tú ya tienes el resultado? Eh, a mí me salió 1.076. Ok, a ver, Romer nos da 0. A ver, tú, Laura, ¿cuánto sacaste? Laura Pari. Sí, licenciado, yo saqué 6,9% capitalizable mensualmente. Brian Rodríguez. Licenciado, a mí me salió 0.0684 capitalizable. Perfecto. Ese es el resultado, ¿no? El resultado, le voy a aumentar más decimales, está saliendo 6.9%, pero esta tasa se llama capitalizable mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Es transformar una tasa que era 7% capitalizable semestralmente en otra tasa que sea capitalizable mensualmente. Las dos tasas son iguales. No es ni peor ni mejor, es exactamente igual, ¿no? Las dos tasas son iguales. Pero gracias a estas tasas, ahora yo puedo encontrar esta R que la voy a pintar de color azul. La voy a agrandar. Esta R mayúscula viene a ser los 6 alquileres mensuales sumados al final del mes 6. Ese sería el alquiler semestral, lo que estoy buscando. Entonces, lo que yo estoy buscando es esa R azul que me simboliza el alquiler semestral. Entonces, si vemos de esta manera, lo que estamos haciendo es aplicar simplemente una anualidad de la cual queremos averiguar cuál es su valor futuro. ¿Por qué? Porque simplemente necesitamos llevar todas las Eres, todas estas Eres,
las tengo que llevar ¿a dónde? Al final del semestre. Y eso es bien sencillo, utilizando una fórmula del valor futuro de una anualidad simple, cierta y ordinaria, donde ya no trabajo con la tasa del 7%, sino trabajo con la tasa del 6.9% capitalizable mensualmente, ¿no? Ya empiezo a trabajar con esta tasa. Entonces se ha convertido ese problema del semestre en una anualidad simple, cierta y ordinaria, donde nosotros tenemos que hallar, en pocas palabras, el valor futuro, pero en este caso, el valor futuro es una R grandota, una R azul que le estamos llamando. Esta R de color azul es lo que necesito averiguar. Pero utilizamos la fórmula de la anualidad simple, cierta y ordinario para su valor futuro. ¿Qué nos dice esa fórmula? Vamos a copiar acá, ya la tenemos. Acá está. La fórmula es esta. Pero obviamente, esa R que estamos utilizando en la fórmula son las R's mensuales, ¿no? Yo necesito una R semestral. Entonces, lo que vamos a colocar es simplemente la información, diríamos. $850, que son los alquileres mensuales, a la tasa del 0.069 dividido entre 12, elevado ¿a cuánto? Elevado a 6 meses. Entonces, noten que mi problema estamos resolviendo este semestre. No estoy resolviendo todo el problema todavía. Lo que estamos haciendo es convertir los pagos mensuales en pagos semestrales. Y para eso he trabajado con un semestre nada más. ¿Y qué pasa en un semestre? Tengo que llevar estos 6 pagos de 450 al final del mes 6. ¿Con qué llevo? Con esta tasa mensual. Entonces, el tiempo son 6 meses. Por eso estamos colocando aquí en la fórmula elevado a 6. Entonces, ¿qué tengo? Tengo pagos de 450 pesos mensuales. Tengo una tasa de interés del 6% que lo divido entre 12 para trabajar con una tasa de interés mensual. ¿Y el tiempo? ¿Cuánto es el plazo? El plazo llega a ser 6 meses. Entonces, las tres variables que me interesan están totalmente compatibles. Pagos, tasa y tiempo. Y lo único que hacemos es agarrar nuestra calculadora y calcular cuánto sale ese valor futuro que para nosotros representa ese pago semestral de color azul. ¿Cuánto les da, muchachos? A ver, ayúdenme. Disculpe, licenciado, en la fórmula Dime. a los 6 meses no deberíamos multiplicarlos por 12. En la fórmula no era n por j. Pero a ver, escucha lo que me estás proponiendo. Me acabas de decir, a los 6 meses deberíamos multiplicar por 12. ¿Qué te va a dar? Multiplicar los meses por 12. ¿Qué unidades te va a dar de medida del tiempo?
Cierto, Lick, había olvidado, ¿No ve? no me había tomado en cuenta las unidades. Ya, tu plazo ya está en meses. Si tú quisieras colocar, como dice la fórmula, N por J, tendrías que colocar el tiempo en años. Tendrías que poner 0.5 años por 12 y te va a dar el mismo 6. ¿De acuerdo? Pero si ya estás colocando tu plazo en meses, ya no necesitas multiplicarlo por 12. Ya está en meses. ¿Ya? Gracias, Lick. Pero pregúntame cosas así. Aquí no hay vergüenzas. La peor vergüenza es quedarse con la duda. A ver, muchachos, a mí me sale 2.739,11. ¿Coincidimos? Sí, está Sí, bien. licenciado. Sí, Sí, confirmo, Lick. licenciado. Sí, Entonces, ¿qué es este número? Este es el alquiler semestral. Ese es el alquiler semestral. Entonces, una vez que ya sé cuánto es el alquiler semestral, mi gráfica se vuelve de la siguiente manera, muchachos. Ya no voy a tener medido en meses, sino lo voy a tener medido en semestres. Entonces va a ser semestre 1, semestre 2, semestre 3 y semestre 4, nada más. Vamos a tener 4 semestres. ¿Por qué? Porque tenemos 2 años, ¿no ve? Y en 2 años tenemos 4 semestres. Ya. ¿Qué pasa cuando termina cada semestre? Pagamos un alquiler de 2.739. ¿Cuántas veces? 4 veces. Durante los 4 semestres. ¿Estamos? Entonces se ha convertido en una anualidad medida en semestres, donde pagamos alquileres semestrales y lo más importante, la tasa de interés que aplicamos es la tasa de interés del 7% capitalizable semestralmente. ¿Sí? Y ahora recién contestamos a la pregunta. La pregunta era hallar el valor actual de los alquileres. ¿Dónde está el valor actual? Acá, en el periodo cero. Me está pidiendo hallar el valor actual de estos alquileres, pero ya no son alquileres mensuales de 450, sino son alquileres semestrales de 2.739, que da lo mismo, chicos. O sea, no es que conviene más pagar 450 o pagar 2.739. Da exactamente lo mismo desde el punto de vista financiero. Da lo mismo. Pero aquí lo importante es que nuestro problema se ha convertido en una anualidad, porque son pagos iguales hechos en tiempos iguales, simple, porque tenemos pagos iguales, periodos de capitalización iguales, cierta y ordinaria. Se ha convertido en este tipo de anualidad. Y si yo quiero contestar cuánto es su valor actual, no hay problema. Ya tenemos una fórmula para hallar el valor actual de una anualidad simple, cierta y ordinaria. ¿Cuál es? Esta, ¿no? Entonces, nuestra herramienta será utilizar esta fórmula. Pues diremos, el valor actual será igual a pagos de 2.739 y toda la información que volcamos acá, ¿no?
Pues diremos 1 menos 1 más 0.07 dividido entre 2, elevado ¿a cuánto? A n, que es 2 años, por j, que vale 2. Dividido entre 0.7 capitalizable semestralmente. Así sería, ¿no, muchachos? Y a partir de acá, me hallan su valor actual. Es 1060 me da, muchachos. ¿A ustedes? También, Sí, licenciado. Sí, licenciado. confirmo, Yo también, licenciado. licenciado. Perfecto, muchachos. Entonces, esta sería la respuesta a su problema, ¿no? El valor actual de los alquileres que hay que pagar durante 2 años es 10.060. ¿Cómo hemos resuelto? Hemos resuelto trabajando con alquileres semestrales. ¿Cuál es la otra alternativa? La otra alternativa, decía, es cambiar la tasa de interés para trabajar con alquileres mensuales, ¿no? Ahorita yo tengo una tasa de interés que dice ser 7% capitalizable semestralmente. Ese es el dato del problema. Pero yo necesitaría cambiar por otra tasa que no pague semestralmente, sino pague de manera mensual. Pero esta tasa que estamos queriendo utilizarla, en realidad ya la hemos encontrado aquí al trabajar con las tasas de interés equivalentes, ¿no? ¿Por qué? Porque sacamos una tasa del 6.9% capitalizable mensualmente, que la calculamos en base a una herramienta que se llama las tasas de interés equivalente. Entonces, en realidad, yo la tasa ya la tengo, ya la tenemos. Entonces, si ya tenemos esa tasa, que es del 6.9 capitalizable mensualmente, los datos con los que trabajo mi problema serían los siguientes. Vamos a decir, R, que son los alquileres, son 450 pesos por mes. N, que es el plazo, son 2 años. Y, ¿con qué tasa trabajo? Con la tasa I, que en este caso es 6.9%. ¿Con qué periodos de capitalización? Con periodos J, que vale 12. Y entonces la pregunta sería, ¿cuál es su valor actual? Pero si se fijan, entonces ya tenemos todo para contestar el problema de manera directa. Tengo una tasa mensual, tengo pagos mensuales, el tiempo está en años, pero al multiplicarlo por J se va a volver mensual.
Entonces, colocando los datos en la fórmula del valor actual, tendríamos rentas de 450, tasa del 0.69 dividido entre 12, elevado a, como decía la compañera, n por j, 2 por 12, y de esta forma estaríamos dando respuesta al problema. ¿Por qué? Porque ahora trabajamos con alquileres mensuales, con una tasa de interés mensual y con un plazo también en meses. Y de aquí deberían sacar un valor actual similar a lo que hemos sacado hace un momento, ¿no? Pero verifiquen. Verifiquen. Ahí está. Tenemos una variación de un centavito. Pero confirman ustedes con sus propios cálculos. Sí, Lick, Ok. sale lo mismo. Gracias, gracias Diego, gracias Dylan. Me han confirmado. Bien. Lo que hemos hecho ahora es trabajar, o sea, en pocas palabras, si ustedes se dan cuenta, lo más fácil hubiera sido de una vez cambiar la tasa de interés y pare de contar, ¿no ve? Porque cambiando el periodo de pago, hemos hecho dos pasos. Primero tasa de interés, después recién calcular el pago semestral. Pero si hubiéramos hecho directamente la transformación de la tasa de interés semestral en una tasa de interés mensual, el problema se resolvía directamente con un solo paso, ¿no? Entonces, eso se los voy a dejar siempre a su elección. No es que un camino sea mejor que el otro. Los dos caminos son buenos. La diferencia es simplemente que un camino tiene un paso más que el otro, nada más. Ok, vamos a rematar con otro ejercicio, pero con el periodo inverso, ¿ya? Vamos a pensar un cliente se compra un televisor al crédito pagando 650 pesos por trimestre durante 3 años. Tomando en cuenta que la tasa de interés es del 6% capitalizable mensualmente. Vamos a decir hallar el valor futuro de los pagos. Ok, ese va a ser nuestro planteamiento del problema. Una persona que compra su televisor al crédito y paga 650 pesos por trimestre. El plazo es 3 años. Pero se conoce que la tasa de interés del mercado financiero es 6% capitalizable mensualmente y ahora nos piden hallar el valor futuro de los pagos. Ok. Si graficamos el problema, tenemos una situación como esta, ¿no? Donde medimos en trimestres, decimos trimestre
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cada trimestre se paga 650 pesos. Ese es el crédito que está cancelando esta persona. Pero los intereses se pagan de manera mensual. O se capitaliza de manera mensual. Entonces, como son pagos iguales, es una anualidad. Como los periodos de pago no coinciden con los periodos de interés, es una anualidad general. Es cierta porque conocemos el plazo y es ordinaria porque se está cancelando al final de cada trimestre, ¿no? Ok, entonces no tenemos fórmula para contestar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es cambiar uno de los dos periodos. O cambiamos el periodo de pago trimestral en mensual o cambiamos la tasa de interés. Vamos a hacer los dos otra vez. Cambiando el periodo de pago. Si vamos por esta línea, ¿qué necesitamos? Necesitamos un pago que sea mensual. Ahorita tengo un pago trimestral. Necesitaría que sea un pago mensual. ¿Cómo transformamos? Lo que hacemos es trabajar en un trimestre. No necesito trabajar en los 6 trimestres. Trabajo en un trimestre. Decimos mes 1, mes 2, mes 3. Este es un trimestre. ¿Qué tengo al final del trimestre? Un pago de 650. Eso es lo que tengo. Un pago de 650. Y las tasas de interés, vamos a silenciar. Ya. Ok. Y la tasa de interés es 6% que se capitaliza mensualmente. O sea, en un trimestre voy a tener 3 veces la capitalización de los intereses. ¿No ve? Bueno, este problema es lo inverso al anterior. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo es un pago grande, esa R azul, eso es los 650. ¿Qué necesitamos? Lo que necesito es que esta R, que es de un trimestre, se convierta en Rs que sean de un mes, en pagos que sean de un mes. Entonces, en pocas palabras, yo necesito distribuir estos 650 en una R que sea mensual, esos 650 en otro pago que sea mensual en el mes 2 y en otra R que sea también otro pago mensual en la R en el mes 3, ¿no? O sea, necesito, en otras palabras, los 650 dividir en 3 para que sean mensuales. ¿Por qué dividir en 3? Porque mi pago es trimestral y yo quiero hacer, lo que yo quiero hacer es un pago mensual. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia que tenemos ahora. Entonces, lo que tenemos acá, esos 650, lo que representa para esta gráfica que estamos haciendo, para esta gráfica de solo 3 meses, no viene a ser otra cosa que el valor futuro. El valor futuro es la sumatoria de los 3 pagos mensuales, que no sé cuánto es, pero que debe dar 650. Entonces, lo que hacemos como planteamiento es eso. Yo necesito una R1 que sea mensual y esta R1
va a ser igualito a la R2, que también se paga de manera mensual, y a una R3, que también se paga de manera mensual. ¿No ve? Todos estos pagos son exactamente iguales. Entonces, lo que yo necesito es calcular esas 3 Rs, pero esas 3 Rs representan en el fondo un valor futuro, porque sumadas tiene que dar 650. Entonces, lo que agarramos es decir, decimos 650, si es el valor futuro, es igual, digo, a unos pagos R. Voy a copiar la fórmula que la tengo acá. ¿No? Entonces, tengo pagos mensuales que son R, que no sé cuánto es, pero que van a estar sujetos a una tasa del 0.6% capitalizable mensualmente. ¿Durante qué tiempo? Durante 3 meses. Dividido entre la tasa del 0.06 dividido entre 12. Entonces, fíjense chicos, me estoy apoyando en una fórmula del valor futuro de una anualidad simple, cierta y ordinaria. ¿Por qué? Porque ya conozco su valor futuro, que es el 650, pero lo que no conozco son los pagos, que son mensuales, que lo estoy simbolizando con esta R. Pero ya tengo como información que la tasa de interés es mensual, entonces utilizo esa tasa. Y trabajo para un para un trimestre nada más. Por eso es que lo elevamos solamente al 3, porque estoy con 3 meses. Y a partir de esta relación, lo único que hago es calcular o despejar el valor de R. Entonces, su R vendrá a ser igual a dividir 650 entre el valor de lo que dice su corchete, ¿no? Que sería 1 más 0.06 dividido entre 12. Eso necesitamos elevarlo. 3. Y luego le quito 1. Y finalmente lo divido entre 0.06 dividido entre 12. De donde R está me da 215,59. ¿Cuánto les da a ustedes, chicos? Lo mismo, licenciado. Igual hice. Lo mismo, Ya, entonces, El mismo. este vendría a ser el pago mensual. Estos 215 ya no es un pago trimestral, es un pago mensual. Pero que en el fondo, chicos, es lo mismo que ustedes paguen 215 pesos con 59 centavos durante los 3 años, que pagar 650 pesos cada trimestre durante los 3 años. O sea, los dos pagos da lo mismo, no van a pagar más ni van a pagar menos, ¿ya? Es lo mismo. Pero a nosotros, ¿en qué nos ayuda el tener esta R mensual? Porque ahora ya puedo resolver el problema y puedo decir, ya no vamos a trabajar en trimestres, sino vamos a trabajar en meses. Y entonces, en los 3 años, vamos a tener un periodo total
mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, etcétera, hasta el mes 36, porque en 3 años hay 36 meses. ¿Y cuánto vamos a pagar por el televisor? Vamos a pagar 215,59 cada fin de mes. ¿Cuántas veces? 36 veces. Listo. Y trabajamos con una tasa de interés mensual que me han dado como parte del problema, que dice 6% capitalizable mensualmente. ¿Y qué es lo que me pide el problema? Lo que me pide el problema es hallar el valor futuro de dichos pagos. Entonces, lo que me está pidiendo es esa variable que nosotros le llamamos valor futuro, que estará al final del mes 36. Este será el planteamiento de nuestro problema ahora. Solo que esta gráfica pertenece a una anualidad, sí, simple, porque coinciden periodos de pago con periodos de capitalización. Será cierta, sí, y será ordinaria. Y lo que necesitamos es una fórmula para hallar su valor futuro de esta anualidad, que será igual a 215,59 multiplicado por este factor, ¿no? Donde el plazo, en este caso, será elevado esto estará elevado a 3 años, n por j, por 12. Entonces, la parte resolutiva del problema estaría dado de esta manera. A mí me da 8,480. Verifiquen, por favor. Sí, dice, también me sale. Confirmo, Lec. Entonces, Sí, este número es la respuesta final a su problema. Porque nos estaría dando respuesta de que el valor futuro de los pagos que se realiza por la compra al crédito del televisor es 8,480. Pero lo que hicimos es transformar los periodos de pago para que dejen de ser trimestrales y pasen a ser mensuales. Y una vez que logro eso, recién calculo su valor futuro. ¿Estamos bien, muchachos? Bueno, ¿cuál hubiera sido el otro camino? El otro camino hubiera sido trabajar con periodos o pagos trimestrales. Entonces, ¿qué es lo que no me sirve? Lo que no me sirve es la tasa de interés. Entonces, cambio el periodo de capitalización
de los intereses. El otro camino sería cambiar este 6% que tengo como dato, que dice 6% capitalizable mensualmente, este dato lo voy a cambiar por otra tasa que me dé lo mismo, pero que diga capitalizable trimestralmente. ¿Ok? Entonces necesito cambiarle la tasa, que deje de ser mensual a una tasa que sea capitalizable trimestralmente. ¿Cuál será entonces la ecuación equivalente que me permita llevar adelante el cálculo de una tasa de interés que valga lo mismo? O sea, a un lado vamos a tener la tasa mensual, que es el 0.06 elevado a 12, y al otro lado vamos a tener la tasa que no sé cuánto es, la vamos a dejar como I, pero que capitaliza de manera trimestral, por lo tanto es elevado y dividido entre 4. Y a partir de esto, lo que despejamos es I. A mí me da así, chicos. Verifiquen. Y licenciado, sale lo mismo. ¿Estamos bien? Entonces, la tasa que es 6% capitalizable mensualmente, había sido lo mismo colocar 6.03 capitalizable trimestralmente. Entonces, cuando ya tengo esta tasa, ¿con qué datos trabajo? Los datos con los que trabajaría serían los siguientes. Trabajamos con pagos que son trimestrales de 650 pesos por trimestre. Trabajo con un periodo de 3 años, ¿no? Sí, 3 años. Tres años, trabajo con una tasa del 6.03% con capitalizaciones trimestrales, es decir, 4. Y lo que queremos hallar es el valor futuro. Ese valor futuro será igual a pagos de 650 la tasa trimestral
Así sería la información, ¿no, muchachos? Entonces tenemos pagos trimestrales de 650, una tasa de interés capitalizable trimestralmente y un plazo expresado en trimestres. Por eso que multiplicamos 3 por 4, N por J. Ok. Ya está despejado y como ustedes pueden advertir, muchachos, nos da la misma respuesta, ¿no? 8,488,35, la misma que habíamos sacado anteriormente. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora trabajamos con periodos trimestrales, tasa trimestral y sacamos su valor futuro en base a esas características. ¿Sí sacan lo mismo, muchachos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, me alegro. Preguntas, chicos. Dice, la parte de transformar el interés en capitalización mensual a capitalización trimestralmente, ¿podría ver la ecuación que acabo de utilizar, por favor? Esta es la que utilizamos, chicos. A este lado hemos colocado la tasa mensual que conozco y a este otro lado estoy colocando la tasa capitalizable trimestralmente que no conozco. Y procedo a despejar la I. Tal vez simplemente por el lado al que estoy despejando puede ser que te esté confundiendo. No, ya está, licenciado. Eso no más quería ver. Bien, gracias. ¿Qué más, muchachos? Licenciado, que los decimales me salga con un poco de variación, no afecta en nada, ¿no? Ah, no, sí, a mí me sale exacto porque como estoy trabajando en Excel y vinculando celdas, por eso es que no hay variación. Claro, al hacerlo manual, sí suele haber algunos decimales que tienen diferencia. Sí, licenciado, por ejemplo, a mí me varía por un decimal. Sí, no te hagas problema, no hay problema. Lo importante aquí, ¿qué es? Que hayan advertido la manera en que pueden levantar esa característica que se llama general y convertirla en una simple. Ustedes ya vean qué es más fácil para ustedes, cambiar el periodo de pago o cambiar el periodo de interés. En este segundo ejercicio, por ejemplo, era más conveniente directamente cambiar los pagos. Y con el pago mensual procedíamos a calcular el valor futuro. En cambio, en la segunda alternativa, primero hicimos el cambio de la tasa y después recién calcular el valor futuro. Pero como les digo, ninguno de los dos caminos es complicado. Lo único que se necesita es tener un cabal entendimiento de las cosas que tenemos que hacer. Pues aquí hemos mezclado tasas de interés equivalentes, ¿no? Estamos mezclando otro tema que no tiene nada que ver con anualidades, pero que nos ayuda a resolver
este tipo de anualidades que estamos viendo. Ahora, como definición, hemos dicho pagos iguales hechos en tiempos iguales. Esa es la definición de una anualidad. Existen lo que se llama las anualidades especiales. Porque en estas anualidades especiales se rompe una de las características que está en la definición de anualidad. Ya no tenemos pagos iguales, sino que son pagos diferentes. Hechos en tiempos iguales, sí. Entonces, estas anualidades especiales son pagos diferentes en periodos de tiempo iguales. Entonces, obviamente, ustedes dicen que ya no es una anualidad, porque ya no son pagos iguales hechos en tiempos iguales, sino son pagos desiguales en tiempos iguales. Pero esta anualidad no deja de ser anualidad, ¿por qué? Porque si bien son pagos diferentes, el comportamiento de estos pagos tiene un patrón, obedece a una forma en la cual varían los pagos. No es que estoy hablando de pagos diferentes, pagar 100, el otro mes 50, el otro mes 30, el otro mes 200. No estoy hablando de pagos de esa naturaleza, sino que hablamos de pagos que si bien son diferentes, pero tienen un patrón de comportamiento, tienen una rutina que los hace predecibles. Entonces, por ejemplo, si yo les digo, el primer pago es 100, el segundo pago es 75, el tercer pago es 100, no, perdón, el primer pago es 50, segundo pago es 75, tercer pago es 100, cuarto pago 125, quinto pago 150. ¿El siguiente pago cuánto es? 175. ¿Y el siguiente? 200. 200. Entonces, esos pagos que se están generando no son iguales, ¿no ve? No son, pero tienen un patrón de comportamiento. El patrón de comportamiento es que va subiendo de 25 en 25. Entonces, por eso sigue siendo anualidad. ¿Me entienden? Siguen siendo pagos diferentes, pero tienen un patrón que los hacen predecibles, fáciles de calcular, fáciles de proyectar y que son hechos en tiempos iguales. Entonces, esas son las denominadas anualidades especiales, ¿ok? Donde tenemos pagos diferentes, pero que siguen un patrón. Dos tipos de anualidades especiales las vamos a ver un poquito más adelante, cuando estemos tocando el tema de sistemas de amortización, que es el siguiente tema que vamos a abordar el jueves. Hasta aquí hemos visto las anualidades puras, es decir, un problema, buscamos su herramienta con cual resolvemos el problema y pare de contar. Los siguientes temas van a ser aplicaciones de anualidades. Vamos a ver el gran tema que es súper importante, que se llama sistemas de amortización. Estos son sistemas de amortización que usan las entidades financieras para que los clientes paguen sus préstamos. Entonces, es por demás interesante aplicar anualidades a un tema que tiene que ver con las entidades financieras que prestan plata. Entonces, el siguiente tema que lo vamos a ver el jueves, chicos, es sistemas de amortización. No sin antes darles la recomendación que José, que es su ayudante, le exijan resolver más ejercicios de anualidades.
porque el segundo parcial entra todo el mundo de anualidades. Todo es anualidades. Obviamente pueden entrar también interés simple o compuesto o descuento, pero el gran tema es anualidades. Entonces, vamos a ver un par de temas más y vamos a estar listos para nuestro segundo parcial. Entonces, por eso es importantísimo que ustedes me practiquen muchos ejercicios resolviendo anualidad, que se les grabe el tema de anualidades. Entonces, conmigo el día jueves empezamos con este otro gran tema, que es sistemas de amortización, que tiene un ámbito de aplicación bastante importante en lo que es los bancos, las entidades financieras. Ok, chicos, nos vemos el jueves. Cuídense. Licenciado. Hasta luego, muchachos.